Voy a invitar a ustedes que abran la palabra de Dios en Hechos 19. Vamos a ver algo bien poco visto, poco común, pues. Aquí en Hechos capítulo 19, comenzando en el versículo 11, hermanos. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo. Otra vez dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si usted recordará, la última vez vimos que Dios estaba haciendo cosas, milagros, dice, poco comunes en Éfeso por manos de Pablo. Y todo era con el fin de atraer gente a la salvación. Los milagros eran con el propósito de que la gente se salvara. ¿Okay? La gente, al ver los milagros, reconoce que Jesucristo es Dios, se arrepiente, lo acepta y entonces heredan la salvación. Ese es el propósito de los milagros. Y sin ese propósito no hay milagros. El versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Aquí vemos un negocio que hoy no se ve mucho. Dice, estos eran exorcistas ambulantes. Ese era su negocio. Andar sacando chamucos. A eso se dedicaban, de eso sacaban la plata. Estos intentaron invocar el nombre de Jesús. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos. Pero en esos tiempos habían negocios raros. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, recordarán que existía el negocio de llorar por los muertos. Habían personas que las contrataban para ir a llorar por alguien, ¿no? Así como si, no sé, la otra vez alguien dijo que le iba a hacer una broma a un amigo, ¿no? Que cuando muriera le iba a mandar una mujer muy bonita que llorara por él, para que la esposa se enojara. Pero antes sí existía eso, que contrataban a mujeres para estar llore y llore y llore, y eran muy buenas actoras y lloraban mucho, aunque ni conocían al muerto, pero les habían pagado para tal. Aquí tenemos otro negocio, esos que no se ven mucho el día de hoy, el andar sacando demonios, andar sacando espíritus. El día de hoy, brothers, es diferente porque adjudicamos muchas de las enfermedades a trastornos mentales, a trastornos psicológicos, alguna enfermedad mental, y no reconocemos que muchas de las enfermedades son producto de los demonios. Y si usted voltea alrededor de la ciudad en la que vivimos, si voltea a ver alrededor de la ciudad, se da cuenta que hay muchas enfermedades las cuales el gobierno o los especialistas han dicho que son enfermedades mentales, pero muchas de ellas son simplemente producto de fuerzas demoníacas. Muchas de ellas. Y el día de hoy, los expertos tratan con estas enfermedades y según ellos tienen un 70% de mejorías cuando tratan con esas enfermedades. Las personas que son tratadas, que tienen algún trastorno mental, al ser tratadas con drogas, obtienen
un 70% de mejoría, pero tenemos un 0% de sanidades. La droga le altera, la droga lo atonta, la droga, pues sí, lo lleva a otro lugar y al no estar dando esos síntomas dicen que están mejorando. Pero tenemos 0% de sanidades en esas enfermedades mentales. Y aún así, no vemos la necesidad de echar fuera demonios, ¿no? Cuando es muy fácil darse cuenta, cuando usted ve a ciertas personas en la calle, que lo que tienen son demonios que los están trastornando, ¿eh? Y aún así tenemos a muchas personas que andan dentro de la religión presumiendo que pueden hacer milagros y ese tipo de cosas. Y ponen ciertas fechas, ciertas horas, cierto día, en cierto lugar para que la gente pueda ir a recibir milagros. Pero eso ellos mismos no se atreven a salir a la esquina del semáforo a echar fuera demonios. Porque todo lo que hacen dentro de ese lugar está trabajado, está orquestado, está manipulado. Entonces es muy fácil manipular milagros dentro de algún edificio con gente que se acopla, que responde a las emociones o al billete, pero es muy difícil hacerlo verdaderamente afuera, ¿no? Entonces, si el Señor nos permitiera a nosotros hacer milagros en las personas con tan solo una oración, lo más probable es que nos la pasaríamos en el hospital, que es donde están la mayoría de los enfermos, ¿verdad? No nos la pasaríamos en los centros religiosos, que es donde está la gente que por lo general es más fácil de manipular y sacarle dinero. Sino estaríamos verdaderamente intentando sanar a las personas de sus malestares. Entonces, eso es lo diferente de ese entonces a hoy. En aquellos tiempos la gente no aceptaba mucho la idea de alguna enfermedad mental, al menos que tenga una causa, una culpa de algún chamuco, de algún demonio que anda perturbando. El versículo 13 dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y pues ellos tenían sus maneras de hacer sus rituales, usaban sus fórmulas, sus polvos, sus unciones, todo eso. Y de repente al darse cuenta que con Pablo estaban ocurriendo estos milagros, si ustedes vieron anteriormente, el versículo 12 dice que los espíritus malos salían y las personas eran sanadas. Eso es lo que dijo el versículo 12. Al darse cuenta de estas personas que estaba funcionando lo que Pablo estaba haciendo, entonces metieron a su fórmula las palabras que Pablo estaba diciendo. Dijeron, caray, eso sí funciona, vamos a hacerlo también nosotros. Al escuchar el éxito que Pablo tenía, dice, ¿por qué no? Vamos a calarle. Entonces, ahora agarran lo mismo y dice, que dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Están metiendo la fórmula en lo que ellos hacen. Y el resultado no es bueno, ¿no? Ustedes ya vieron, ya que se encontraron con alguien que no tenía problemas mentales, se encontraron con una persona que no tenía algún trastorno psicológico, sino se encontraron con una persona que verdaderamente estaba poseída por un demonio. Dice el versículo 14 que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío de los sacerdotes. Si usted ha estudiado tantito la Biblia, se da cuenta que en Éfeso no existía tal jefe de los sacerdotes, no existía tal puesto. Esceva, él mismo, concluimos de que él mismo se daba ese título, que es jefe de los sacerdotes. Se autonombraba, como muchos se autonombran hoy, ¿no? Que apóstoles y que profetas, ellos mismos se dan el título, pero no existía el jefe de los sacerdotes en la ciudad de Éfeso. Ese título no es existente. Pero dice que ellos hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, el hombre saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 1 contra 7. 1 contra 7.
Poder asombroso de parte del chamuco. La batalla espiritual es real. Yo sé que a veces cuando hablamos de ese tipo de cosas, los religiosos tenemos la tendencia a hacerlo muy religioso, de irnos siempre dentro de las cuatro paredes, lo queremos hacer todo como si todo fuera del mundo espiritual y salimos y nos portamos como si todo fuera humano y carnal. Pero la verdad es que la batalla espiritual es real, existen fuerzas espirituales. Existe ese mundo invisible para nosotros. Usted mismo tiene una parte de usted, pertenece al reino espiritual. Una parte de usted, dice la palabra de Dios, que cuando usted está en pecado, esa parte muere y está muerto espiritualmente, por lo tal es insensible a la voz del Espíritu Santo. Pero es verdad, la guerra espiritual existe. Usted puede tener en un oído, así como lo dibujan más o menos, a una voz diciéndole que obedezca a Dios y otra voz diciéndole que lo desobedezca. Así de sencillo, porque la palabra de Dios habla mucho de los espíritus. Pero también Jesucristo en Mateo 17 y en Marcos 9 nos habló que no es tan fácil echar fuera demonios. Cuando los discípulos intentaron echar fuera algunos espíritus malos, Jesucristo le dijo, ese género solo sale con ayuno y con oración. O sea, los mismos discípulos no pudieron echar fuera esos chamucos, pero los discípulos no fueron maltratados. No los aventaron desnudos. Cuando no pudieron echar fuera esos demonios, los discípulos volvieron con Jesús y le dice, ¿qué onda? No pudimos. Jesús va y él los echa fuera. Pero les dice, necesitan estar más fuertes espiritualmente ustedes. Necesitan tener una relación más buena con Dios para poder. Pero en sí no vemos que fueron maltratados los discípulos. En este caso les pusieron una arrastrada a estos brothers. Otra vez, 7 contra 1. ¿Qué fuerza asombrosa pueden dar los demonios? Una de las señales del anticristo, y creo que mi brother habló la semana pasada de esto, es que va a venir con maravillas, ¿no? Va a hacer milagros, va a hacer cosas asombrosas. Y es porque pues, el chamuquín sí tiene habilidades de hacer ciertas cosas que usted puede quedar sorprendido, ¿no? El caso es de que aquí vemos dos problemas muy temprano. Está comenzando la iglesia. Apenas están haciendo el cristianismo. Y vemos dos problemas inmediatos, muy rápidos. Dos problemas dentro de la iglesia. El día de hoy, ¿cuántos problemas usted ve que tiene el cristianismo? A ver, vamos a opinar. ¿Cuántos problemas ve dentro de nuestras iglesias cristianas? Que usted dice, no, pues es que los iglesias... Empecemos, yo voy a empezar para soltarle, ¿no? ¿Quién puede decir que dentro del cristianismo hay mucho hipócrita? No, nadie. Levante la mano. ¿Se han visto 2, 3? Sí, ahí está uno enfrente. ¿Qué otros problemas hay dentro del cristianismo? Avaricia, ¿se ve? Envidia, ¿se ve? ¿Qué más? Murmuración. ¿Qué más? Contiendas, pleitos. Impuntualidad. Ok. Orgullo. Falta de amor. Son problemas serios que tenemos dentro de la iglesia el día de hoy. Vanagloria. Son problemas que nosotros hemos aprendido a vivir con ellos, pero en realidad la Biblia dice que no los deberíamos de tolerar. Ahora, si somos más específicos dentro de los pastores, ¿qué ha visto dentro de los pastores que no deberían de ser? Según la palabra de Dios. ¿Cómo son algunos pastores? No todos, lógicamente. Como en todos los oficios hay buenos policías, malos policías, buenos doctores, malos doctores. Hay buenos pastores y hay malos pastores. ¿Qué hemos visto dentro de pastores? Algunos que usted dice, no, me agüitó, me desanimó, me decepcionó. Al dinero, mal testimonio. ¿Dijeron algo más? Doble moral. Manipulación. ¿Qué pasó? ¿Por qué me volteé a ver a mí? El asunto, no nos deberíamos de sorprender
tanto porque en la Biblia nos muestra que cuando nace la iglesia ya tenían esos problemas dentro de la iglesia. Y gracias a que tenían esos problemas en ese tiempo, la Biblia puede tratar con esos problemas y nos puede decir, haz esto y haz esto. O sea, gracias a que habían estas malas personas, la Biblia nos dice qué hacer con esas personas. Lo malo es que no le hacemos caso muchas veces a lo que la Biblia nos dice. Pero vemos dos problemas que abarcan todo esto que ustedes mencionaron en la Biblia, muy temprano. En la iglesia cristiana, desde que nace, vemos agentes que son impostores, que en realidad no son cristianos. Son impostores, pero están dentro, se han metido a la iglesia. Y vemos a gente que usa engaño. Eso lo vemos desde muy temprano en la iglesia. Usted recordará ya en Hechos, en el capítulo 8, que había un hombre que la Biblia dice que era mago, se llamaba Simón, y engañaba a la gente, dice, Simón engañaba a la gente con maravillas, todo el mundo estaba asombrado de Simón, pero Simón se hace cristiano, dice la Biblia en Hechos 8, y entonces ve lo que el Espíritu Santo puede hacer a tal manera que queda sorprendido y va y le ofrece dinero a los apóstoles para poder tener ese poder él también. O sea, Simón quiso lucrar de lo que vio y ya era cristiano según la palabra de Dios, pero quiso seguir viviendo su vida de engaño, ¿no? Dijo, dame eso. Y Pedro le dice, pues que tu dinero perezca contigo. Entonces, ya vemos ese tipo de problemas, brothers. Aquí se acercan estas personas que escucharon hablar a Pablo y escucharon las palabras que Pablo decía y vieron los resultados que sucedía después de que Pablo decía tales palabras, que se acercan con el endemoniado y dicen, nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Pero les tocó uno que sí estaba endemoniado. O sea, usted sabe, hay gente que tiene mal carácter. No están endemoniados, simplemente no volteen al lado, pero simplemente hay gente que tienen mala actitud, mal carácter, andan de mal humor y a veces parecen, pero no están endemoniados. Hay gente que sí tiene algún malestar, digamos, un desbalance químico y se les alteran ciertos químicos dentro del cuerpo que les provoca algún malestar, tanto mental, emocional y demás, pero no están endemoniados. Hay personas que pues nacieron de a tiro lastimados con algún mal, ¿no? Pero luego hay unos que sí están endemoniados. Y los problemas que tienen es por el chamuco que tienen dentro. Porque le abrieron las puertas a Satanás y Satanás entró, sus demonios entraron y entonces es lo que estamos viendo ahora. Ahora, estas personas no se encontraron con alguien que tenía un desbalance químico. Estos 7 hermanos no se encontraron con alguien que andaba de mal humor. Se encontraron con una persona que verdaderamente tenía un demonio a tal grado que pudo más que ellos. El caso, hermanos, es que cuando se encuentran con esta persona que sí está endemoniada, pues les pone una arrastrada. Les ponen una arrastrada. Por cierto, si se fijaron ustedes que esto era un negocio familiar. Todos eran hijos de un tal. Todos, era un negocio familiar. Como hoy muchas iglesias tienen negocio familiar, ¿no? O sea, se pasan la batuta, ¿no? Ahora tú vas a hacer dinero con esta congregación. Pues, brothers, el asunto es de que Jesucristo nos advirtió que esto pasaría. Nos debería ayudar para darnos cuenta que ahorita hay gente que va a intentar imitar al cristiano. Hay muchos, podríamos decir que son la mayoría, que imitan un estilo de vida cristiano, imitan ciertas palabras, copian hasta vestimentas, si es que hay alguna vestimenta, pero genuinamente, sinceramente, verdaderamente no son cristianos, no han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, en el versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice Jesucristo, muchos me dirán en aquel día. No dice pocos, no dice unos cuantos, dice muchos.
muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Se fija? ¿No predicamos en tu nombre? Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Igual que los hijos de este hombre, ¿no? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo mismo nos dijo que dentro de la iglesia van a haber muchos que dicen que son cristianos y no son. Muchos. Y el día de hoy, lo más posible es que usted haya conocido a más impostores que a cristianos verdaderos. El día de hoy así está, ese es el estado de la iglesia. Que haya conocido a personas que dicen que creen en Dios, pero no le hacen caso, no lo obedecen, pero tienen una vida que va en contra de Él. A muchos pastores que dicen que predican la palabra de Dios, pero nomás están interesados en dinero, en fama y en placer, pero no en agradar a Dios. Y el pretender ser cristiano no es bueno. Mire cómo les fue a estas personas, no les fue bien, les pusieron una arrastrada por andar jugando al cristianito, ¿no? Que te echo fuera. En Mateo 21, el versículo 19. Nos habla de una cosa que pasó. Jesucristo iba caminando, iba al templo. Acuérdese a dónde iba Jesús. Al templo. Y se encuentra a una higuera. Ahí había una higuera. ¿Qué fruto dan las higueras? Ve a una higuera. Y dice el versículo 19 del capítulo 21 de Mateo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Solo lo que halló fue hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, nos habla de la misma historia, pero nos da otros detalles un poquito más claros, al menos. Dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera, de lejos, que tenía hojas. Jesús vio de lejos la higuera y tenía hojas. Dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. No halló nada más que hojas. ¿Y qué sucedió? La secó. Aunque, ¿cuál fue el problema aquí? Bueno, el problema es que pretendía la higuera tener fruto. ¿Sí entendió eso? ¿Por qué Jesús secó la higuera? Porque pretendía tener fruto. Jesucristo iba al templo, estuvo en el templo, salió del templo, así como Israel y el mismo templo pretendían tener fe, pretendían estar con Dios. Cuando usted entraba al templo, veía la grandeza del templo de Jerusalén y el esplendor y todos los ritos religiosos y todos los sacrificios que hacían ahí, pero era pretender, porque nada de eso verdaderamente llegaba al cielo, todo se topaba. Era una religión corrupta, una religión de robo, de engaño, de mentira. Así como parecía que estaban bien espiritualmente, la música, los sonidos, las aromas, las oraciones, el humo, los rituales, todo parecía que se estaban conectando con Dios. No había fruto. No había fruto. Así como la higuera te estaba verde con unas hojotas. No, hombre, precioso el arbolote que lo vio Jesús. Tiene que tener fruto. Si tiene esas hojas, tiene que... Pero no tenía fruto. Entonces, lo secó. Así hay muchos el día de hoy. Muchas personas que pretenden, pero no tienen fruto, no tienen fe. Porque si usted sigue leyendo ambos versículos, tanto en Mateo como en Marcos, se da cuenta que Jesucristo está hablando de la fe. Empieza a hablar de la fe. Tienes que creer, tienes que confiar en Dios. Y si crees y confías en Dios, entonces tienes que dar fruto, dice Jesucristo. Tiene que ser obvio. Y dice Jesucristo, por tus frutos
te conocerán. ¿Cómo te van a conocer? Por tus frutos. ¿Y cuáles frutos? Ay, tengo que darme latigazos en la espalda y tengo que vestirme desde el cuellito hasta el huesito sabroso. No, en realidad, frutos como, aparte de apartarte del pecado, servicio, amor, generosidad, paciencia, eso que haría Jesús, eso que hace Jesús, que verdaderamente muestres que es un hijo de Dios. El caso es que ahorita vemos a muchas personas que quieren dar fruto porque vienen aquí arriba y se ponen a leer la Biblia, y se ponen a orar, y se ponen a usar palabras rebuscadas, incluso usan ciertas frases para hablar, cosas como varón de Dios, siervo de Jesucristo, la paz de Cristo, hermanos. Palabritas que los hace verse más religiosos, que están más conectados con Dios. Usan la palabra Padre Nuestro muy seguida o amén. ¿No les ha tocado hablar personas que se suben así a hablar y dicen amén, hermanos, Cristo vive, hermanos, gloria a Dios, hermanos, aleluya, hermanos? Y no dicen nada más que eso. Y ya porque dijeron eso se sienten ellos que están más espirituales. Esos no son frutos. No están más cerca de Dios. Fruto de su vida a diario. Fuera de las cuatro paredes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo eres? En este caso, con los hijos de este hombre, les pusieron una arrastrada. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesucristo dice, eventualmente se van a secar. Y luego dice Jesucristo, el árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Uy, eso está serio, ¿no? O sea, el pretender te va a mantener entretenido un rato con la gente. El pretender te va a ayudar a que la gente crea, pero a Dios no lo vas a engañar. A Dios no lo vas a engañar. Puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Y ese es el rollo, ¿no? Puede pasarse aquí 60, 70 años jugando al cristiano y nos va a engañar a nosotros. Puede incluso hacerse pastor y nos va a engañar a nosotros. Pero eventualmente hay que darle cuentas a Dios. Eventualmente hay que presentarse delante de Dios y Dios va a decir quién es y quién no fue. Entonces, la higuera daba apariencia de tener fruto, así como la gente pretendía tener fe, pero no tenían, así como Israel pretendía estar bien con Dios, pero no estaba. Así el día de hoy. Cuando hablo con algunas personas acerca de escatología, que otra vez el hermano Jorge nos dio una clase la semana pasada, pues casi siempre cuando llegamos al tiempo el tiempo justo antes de que Dios se lleve a su iglesia, el tiempo justo antes de que Dios mande ya empiece el castigo sobre esta tierra, ¿no? Recientemente hablé con algunos jóvenes de aquí en la iglesia, por ejemplo, y nos quedamos muy noche hablando. Y ellos decían, pero ¿cómo? O sea, si Dios se lleva a miles y millones de cristianos, o sea, va a ser un caos. Y ustedes han visto películas, ¿no? Donde del tiempo final, donde aviones empiezan a caerse porque el piloto desapareció y ahí se quedaron los pantalones y luego chocan en los semáforos porque el que llevaba, el chofer que lleva el camión con tanques de gas era cristiano y desapareció y hay un caos por todo el mundo. Eso es ser demasiado positivo. Eso es ser demasiado positivos. Cuando llegue el tiempo donde hay que darle cuentas a Dios, donde Dios va a recoger a los suyos, van a ser tan pocos los verdaderos cristianos que el mundo ni se va a dar cuenta que se fueron. Muchas iglesias ahorita están como, hay que alcanzar al mundo para Dios, hay que mandar. Y luego se agüitan cuando ven las estadísticas que cada vez somos menos cristianos, que cada vez son más paganos y demás. Pues es lo que Jesucristo siempre nos enseñó, siempre nos dijo. Cada vez van a ser menos los verdaderos cristianos y cada vez van a ser más los falsos. Y el caso es de que aunque Dios nos dijo, aunque Jesucristo nos enseñó tal cosas, seguimos nosotros viviendo en una fantasía de que debemos de ser más y vamos a ser más, cuando en realidad siempre han sido menos. Y es la historia de la vida. En el tiempo del diluvio, ¿cuántas personas habían antes de que cayera el diluvio?
1000, 2000, 1,000,000, 10,000,000. ¿Cuántos habitantes tendría la Tierra? ¿Vale miles o a lo mejor millones? ¿Cuántos se salvaron? Fueron bien poquitos. Fueron bien poquitos. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿cuántos habitantes tenía Sodoma y Gomorra, esas ciudades? Tenían miles. ¿Y cuántos se salvaron? No más. Cada vez que nosotros vemos juicio en la tierra, nos damos cuenta que son muy poquitos los que se salvan. O sea, no son la minoría, son la minoría de la minoría los que se salvan. Y el caso es de que ese es el asunto, pues nosotros el día de hoy no deberíamos de sorprendernos al darnos cuenta que hay muchos impostores. Porque si usted se lo hace, usted va a decir, no, pues ya no quiero ir a la iglesia porque ahí son falsos. Pues sí, la verdad es que sí hay muchos falsos en las iglesias. Sí hay mucha mentira en las iglesias. Sí hay mucho engaño en las iglesias. Pero Dios te lo advirtió que iban a haber muchos mentirosos. Por todos lados, si usted lee el Nuevo Testamento, por todas partes están las advertencias que dio Jesucristo y que dieron los discípulos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, dice, está hablando de todos estos falsos, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese, y esto es cuando la iglesia nació. Y dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. 2 Corintios 11, 13, 14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ya que ahorita uno diga, ay, no, es que en la iglesia hay muchos falsos. Sí, pero Dios te dijo que iban a haber muchos falsos. Es que hay muchas iglesias falsas. Sí, pero Dios te advirtió. O sea, Dios te está diciendo que va a suceder y luego lo ves que está sucediendo y luego te pones a renegar. Entonces Dios da un mensaje no nomás para aquellos que creen, pero también aquellos que pretenden ser y para los impostores. Y les dice, al final no van a tener recompensa. Al final lo único que van a recoger van a ser dolores, sufrimiento. Dios les dice, eventualmente, si eres uno de los que pretende ser cristiano, si eres uno de los que juega al cristianismo, eventualmente vas a caer. Y lo dice mucho. Fíjese, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice, amados, no crean a todo espíritu. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creas a todos, pruébalos si son de Dios, porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Entonces, el asunto es de que hay verdaderos y hay falsos. Hay ambos. Hay ambos. Y a veces nos lastiman, nos dañan. Y de hecho ahorita el peor enemigo del cristianismo, ¿sabe cuál es? El cristiano. El peor enemigo del cristianismo son aquellos falsos cristianos. La gente no sabe ver la diferencia. Dice, este es cristiano y así vive. Es cristiano y así se comporta. Es cristiano y así trata a su pareja. Es cristiano y así trata a sus hijos. Es cristiano y así es de tranza, así es de largo, así es de lacra. Es cristiano y hace eso. El peor cristianismo el peor enemigo para el cristianismo es el mismo cristiano. Y la gente acaba diciendo, no, pues Cristo se oye muy bien. Yo creo en Cristo, pero en los cristianos no. Son los que más han dañado a la iglesia. No son los ateos o los musulmanes o los budistas. En realidad el que más afecta al cristianismo son los mismos que se dicen cristianos. Son impostores, son falsos, son engañadores. Y como los hemos identificado como parte de nosotros, luego nos acaban lastimando mucho. Nos afectan aquellos que pretenden ser cristianos. Entonces,
Desde que nació la iglesia siempre han existido, no se espante de, ay, ahora mira, siempre han existido. Bueno, pero nada como, ¿qué serían? ¿El siglo tercero, el siglo sexto? Porque usted sabrá que en esos siglos vino una persecución muy grande sobre los cristianos. Bueno, y terminó en el siglo tercero, siglo cuarto. Y entonces algunas personas, algunos cristianos, que tenían por título obispos en Roma, cuando vino la persecución negaron la fe. Negaron la fe cuando vino la persecución. Pero cuando terminó la persecución, volvieron a ser cristianos. Y no nomás volvieron a ser cristianos estos obispos de Roma. Incluso tomaron poder y comenzaron a cambiar prácticas. Y eso es lo que afecta a un falso, ¿no? Cuando vino la prueba a ver si verdaderamente eran cristianos, fallaron. Cuando pasó la prueba, dijeron, sí, sí, somos cristianos. Y la iglesia los volvió a aceptar. Y agarraron poder. Pelearon que deberían de ser la mera mera. Y cambiaron todas las cosas. Usted se da cuenta que es muy peligroso cuando entra algún falso pues a la iglesia. Empieza a cambiar todo. Todo de acuerdo a sus intereses, exactamente, personales. Entonces, brothers, aquí dentro de este salón ahorita, desde acá, hasta atrás, pues tenemos mucha gente buena, verdadera, sincera, que ha nacido de nuevo, que creen en Jesucristo, que lo aceptan como su Señor y Salvador, que lo tienen como su prioridad en su vida, que Él es el propósito de vivir, que por Él viven. Tenemos otras personas que todavía no saben, todavía no están seguros, todavía están meditando, masticando, a ver qué voy a hacer, le entrego la vida a Dios, a Jesucristo, lo obedezco, comienzo con el bautizo o no, ¿qué hago? Y hay otras personas que dicen que ya son, pero no son. Pero no son. Y aquí han habido 2, 3 brothers que me han dicho, oiga, brother, como que ese mejor sáquelo, ¿no? Pero la verdad es que es bien difícil. Jesucristo mismo nos advirtió, nos dijo, agua, no. O sea, van a crecer junto con el trigo. La cizaña, dijo Jesucristo. O sea, en la iglesia van a crecer verdaderos y falsos. Y luego nos dijo, no intentes cortar la cizaña. O sea, no empiezas a decir, ahora pues comulgado, para afuera, sáquese. No, dice, porque puedes dañar el trigo. Al intentar cortar la cizaña, puedes cortar el trigo. Porque el día de hoy, pues podemos juzgar por lo que vemos, lógicamente, por tus frutos te conocerán. Podemos decir, no, brother, si fuera cristiano no haría eso. Sí, pero quién sabe si mañana se va a arrepentir, si en la tarde se va a arrepentir, si verdaderamente en una semana va a entregar su vida a Cristo, si va a dejar de jugar al cristianismo y por fin va a vivir una vida aferrado a Dios. Porque tenemos a gente que nacieron en hogares cristianos, que hasta sus padres, sus abuelos eran pastores o obispos o predicadores y están de viejos y están muy mal. Se portan como peor que los mundanos. Pero nosotros no sabemos si eventualmente van a agarrar la onda. Se van a arrepentir de sus pecados y le van a entregar verdaderamente la vida a Cristo. Así que como no sabemos, seguimos nomás predicando la palabra de Dios, la verdad, sin correr a nadie, aceptando a toda la gente como compas, intentándole mostrar un buen testimonio, porque esperamos que el Espíritu Santo los redarguya y por fin nazcan de nuevo. Eso es lo que Jesucristo dijo cuando no cortes la cizaña porque te puedes llevar el trigo. Y si somos sinceros, pues ¿cuántos de nosotros, no todos, pero a 2, 3 de aquí sí jugamos a ser cristianos alguna vez? 2, 3 de aquí sí estuvimos alguna vez así como que allá soy uno y acá soy otro. Hasta que Dios nos alcanzó y dijo, ya deja de jugar, ¿no? Ya agarra la onda. Entonces por eso nosotros tenemos que agarrar la onda también. Y no odiar a la gente, no decir que se vaya.
No, más bien orar por ellos y mostrarles que nosotros sí somos cristianos. A lo mejor nuestro mismo testimonio les podría ayudar a ellos. Bueno, volvamos a la cita, brothers. El caso es que les pusieron una arrastrada a estos falsos. Y ojalá si así fuera bueno, imagínense nomás ver a, no quiero decir nombres, pero 2, 3 de esos que se han hecho muy millonarios con el evangelio porque fingen milagros y fingen dones y empiezan a tumbar a gente y no sé qué cosas, que de repente les salga un endemoniado y les pusiera una arrastrada. No sé, no quiero echarle porras al demonio, pero a veces les hace falta 2, 3 de ellos que les recuerden verdaderamente dónde están, ¿no? Sí, a él. Versículo 17, brothers. Fíjese el impacto de esto, ¿no? Dice, volviendo a Hechos 19, ahora el 17 dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Se conoció por todos lados, todo el mundo se dio cuenta, dice, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Qué tuvieron? Tuvieron temor. Acuérdese que hemos estado estudiando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tuvieron temor. Con Dios no se juega, hay que tenerle temor, dice la Biblia. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y aquí vemos que en medio del caos, en medio del engaño, en medio de los impostores, había gente que estaba naciendo de nuevo. Había gente que verdaderamente estaba viniendo a los pies de Cristo. Había gente que estaban teniendo una vida cambiada. Sí había mucho estorbo, sí había mucha gente que pretendía, pero también había gente que estaba naciendo de nuevo. Y lo podemos ver porque dice, había gente que practicaba la magia y trajeron sus libros y los quemaron. Libros que valían un dineral asombroso. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero yo me he fijado que cuando cuando no estamos involucrados en las cosas de Dios, en la iglesia, cosas así, somos como que a veces un poquito más soltados del dinero. La gente allí, los compas dicen, ¿quién se trae un 6? Yo me traigo un 24 y no, luego sacan para las cervezas y para la carne y no, hombre, y un bailongo y contratan a los músicos y vamos a traer la tambora y no, hombre, luego todos sacan billete. Siempre hay uno que otro agarrado, no digo que no. Pero por lo general, bien generosa la gente, ¿no? O sea, suelta el billete. Y luego quieren ir a un concierto de tal grupo, no sé, los nuevos que andan pegando voy, los rehenes, pues yo estaba hablando, ¿no? Los rieleros del norte. El caso es de que no les duele pagar un dineral para ir al baile, al concierto. Y luego se hacen cristianos y se hacen tan tacaños. Tan tacaños. Que digo, no, pues estos sí cambiaron. Sí, pero ese no es el cambio que Dios está buscando en usted, brother. No es el cambio, porque pues sí, Dios le da un poquito de inteligencia para que maneje sus finanzas. Pero el cambio no es de amarrarse o enamorarse del dinero, sino lo contrario. Aquí ve que estas personas trajeron sus libros y los quemaron, que valían una fortuna, una fortuna. Hace varios años, más de 20 años, mi esposa y yo trabajábamos en Phoenix, Arizona, con todos los jóvenes de todas las iglesias. Y entre ese tiempo conocimos a un pastor. A otro pastor conocimos que él vendía piñatas y figuras de yeso. Y él tenía una bodega tan grande, grandísima, que los jóvenes no hallábamos dónde meterlos a tantos, que nos prestó su bodega. Y ahí en la bodega tenía piñatas y las figuras de yeso y tenía muchas imágenes. Muchas imágenes de esas que la gente les ora y les adora o les prende velas. Y pues yo se la hice de todos. Pues, ¿qué onda, bro? No, manchi, le voy a traer un chorro jóvenes aquí. Y me dijo, no, pastor.
Me dijo, ya no estoy haciendo más, nomás que se me vendan estas y ya. O sea, así es muchas personas, quiébrenlas, agarran las garras. Pero no, nomás que se vendan y ya, ¿no? Es una señal de pretender. Estoy pretendiendo que quiero obedecer a Dios. Pero cuando usted verdaderamente quiere obedecer a Dios, le va a costar dinero. Va a perder dinero. Va a dejar de ganar dinero. Como sea, usted va a hacerlo por obedecer a Dios. Y no le va a doler. No le va a calar. Entonces nos damos cuenta que sí, aquí había personas que querían hacer dinero con Jesús. Querían sacar demonios. Y habían personas que no les interesó perder dinero. Porque verdaderamente estaban bien con Dios. Así nosotros, brothers, este mensaje nos lleva a autoexaminarnos a nosotros mismos y decir, ok, ¿yo dónde estoy? Puedo engañar al pastor Herminio, puedo engañar a su esposa, la hermana Lili, ya la engañé bien machín, cree que soy el más santo de todos, pero al que no podemos engañar es a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar. Entonces, lógicamente lo escribe la palabra de Dios para que nosotros nos volteemos a ver en el espejo y nos pongamos las pilas. Nos arrepentamos y luego, ok, Dios, ayúdame, porque yo no quiero ser uno que pretende, quiero ser uno que es de a de veras. ¿Okay? No quiero imitar a aquel mentiroso pastor o predicador o cristiano, quiero ser de los genuinos. Y esos son pocos, pero valiosos. Vamos a orar.